La fisiología humana intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. El sistema tegumentario es el órgano más grande del cuerpo y forma una barrera física entre el ambiente externo y el medio interno, sirviendo para protegerlo y mantenerlo en condiciones ideales. El sistema incluye epidermis, dermis, hipodermis, glándulas asociadas, cabellos y uñas. Las membranas corporales cubren las superficies, rodean las cavidades corporales y forman capas protectoras. Se dividen en dos tipos, en membranas epiteliales, membranas del tejido conjuntivo. Las membranas epiteliales denominadas membranas de recubrimiento y revestimiento incluyen la membrana cutánea, las membranas mucosas y las membranas serosas. Como podemos ver en la imagen, tiene tejido epitelial, una lámina, un tejido conjuntivo, una ándula exócrina y un capilar sanguíneo. La membrana cutánea es la piel, su epidermis superficial se compone de un epitelio escamoso, estratificado y queratinizado. La dermis subyacente es tejido conectivo denso, está expuesta al aire y es una membrana seca. Como podemos ver, se encuentra en la epidermis y tiene muchas células muertas. La membrana mucosa consta del epitelio restante de una membrana de tejido conectivo suelto, denominada lámina propia. Este tipo de membranas rodea todas las cavidades corporales que se abren al exterior, como las de los órganos con agujeros de los tractos respiratorios, digestivos, urinarios y reproductor. El término mucosa solo hace referencia a la ubicación de las membranas epiteliales, no a su composición celular. La mayoría de las mucosas contienen un epitelio escamoso estratificado, un epitelio columnar simple y casi siempre están húmedas, aunque dependiendo la zona, porque en las cavidades urinarias están húmedas pero de orina, y en la boca pues es de saliva, y aquí como vemos es alrededor del órgano, recubren los órganos, recubren las paredes de los órganos para dar mayor facilidad a, los, a las secreciones. Como podemos ver aquí, el epitelio tiene una lámina propia, una muscularis mucosa, que es como una florecita, una submucosa, una muscularis externa y una serosa. Y la mucosa se conforma del epitelio, de la lámina propia y, y de la muscularis mucosa. La membrana serosa está compuesta por una capa de epitelio escamoso estratificado restante de una capa fina de tejido conectivo areolar. Se encuentran de dos en dos, rodean una parte específica de la pared de la cavidad corporal ventral y se pliega para formar la capa visceral que cubre el exterior de los órganos de esta cavidad. El líquido seroso permite que los órganos se deslicen fácilmente por las paredes de la cavidad y entre sí, sin fricción alguna o a medida que se desempeñan sus funciones rutinarias. Las membranas serosas rodean las cavidades corporales cerradas al exterior. Como podemos ver en el ejemplo, tiene un fondo de saco, sirve como un fondo de saco y es como cuando ponemos apretamos un globo con el puño, va a tener la capa, va a tener una capa que es la hoja parietal, luego va a tener el fondo del saco, la hoja visceral que es la que está pegada a la capa, al órgano, y va a tener una cavidad serosa que va a estar llena de líquido seroso, es el que permite que los órganos se deslicen fácilmente por las paredes de la cavidad y entre sí, sin fricción alguna a medida que desempeñan sus funciones rutinarias. La membrana del epitelio del tejido conectivo son las membranas sinoviales, constan de tejido conectivo areolar, blando y no contienen células epiteliales. Rodean las cápsulas fibrosas que circundan las articulaciones, proporcionan una superficie suave y secretan un líquido lubricante. Rodean pequeños sacos de tejido conectivo denominados bolsas y las vainas de los tendones de forma tubular. Como vemos en el ejemplo, aquí el líquido articular es el que está entre hueso y hueso. La membrana sinovial es la que está a un lado del hueso y está el cartílago que está formado por colágeno y el hueso subcondral. Las funciones de la piel o de la dermis da protección mediante respuestas a la abrasión mecánica inmunitaria, regulación de la temperatura a través de la vasodilatación o vasoconstricción y mediante la actividad de las glándulas sudoríparas, sensibilidad a través del tracto de olor y receptor de temperaturas, y endocrina, que mediante la secreción de hormonas citóquinas y factores de crecimiento, y también están las exócrinas, a través de la secreción de sudor y sebo aceitoso.
La estructura de la piel se compone de dos tipos de tejido. La epidermis se compone de epitelio escamoso estratificado que se queratiniza. Y la dermis es un tejido conectivo denso en su mayor parte. Abajo de la dermis se encuentra la hipodermis y es un tejido adiposo. Y pues aquí tenemos la estructura de la epidermis, que la compone el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato germinativo. Bueno, pues el primero, pues el estrato germinativo, ahí empieza el ciclo. Contiene células epidérmicas que reciben la alimentación más adecuada mediante la difusión de nutrientes de la dermis. El estrato espinoso y después el estrato granuloso se vuelven más finas y se llenan cada vez más de queratina. Finalmente mueren de modo que forman el tercer estrato lúcido. Y el estrato lúcido no se da en todas las partes, solo donde carece de vello y es más gruesa, como en las manos y los pies. Y la capa externa es el estrato córneo, tiene un grosor de entre 20 y 30 capas celulares y representa la mayor parte de la epidermis. Está lleno de queratina y se denomina las placas cornificados. Y pues esa es la que da mayor protección a la piel. La dermis se divide en capa papilar y capa reticular. La capa papilar es la más externa, es la más delgada, está compuesta de tejido conectivo laxo y las papilas se extienden en el interior de la epidermis. Se extienden un poco por debajo de las bases de las papilas en donde se fusionan con la siguiente capa, la capa reticular, que es más gruesa y comprende el resto de la dermis. Tiene tejido conectivo denso, de disposición irregular. Los haces de fibras colágenas se entrelazan en forma de retículos y fibras elásticas a manera de red, finos cordones en la capa papilar y fibras gruesas en la capa reticular. El contenido de elastina en la dermis no es importante. Y como podemos ver aquí, que es una muestra de tejido, aquí se encuentra la dermis, y aquí se encuentra la dermis papilar y la dermis reticular, que es la más abajo, que casi conecta con la hipodermis. Y el color de la piel, pues son tres pigmentos que contribuyen al color de la piel. Es la melanina, la cantidad de hemoglobina rica en oxígeno. La piel tiende a adquirir un matiz amarillo anaranjoso cuando la persona ingiere una gran cantidad de alimentos ricos en caroteno. Y las emociones también influyen en el color de la piel y muchas alteraciones de color de la piel indican determinadas enfermedades. Y los anejos cutáneos. Los anejos cutáneos pues son las glándulas cutáneas, el cabello y folículos capilares y uñas y que diga también el pelo. Las glándulas cutáneas son todas las glándulas exócrinas que liberan sus secreciones a la superficie cutánea. Mediante conductos se dividen en dos grupos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas sus conductos suelen vaciarse en un folículo capilar, para algunas se abren directamente a la superficie cutánea. Expulsan el sebo, que es una mezcla de sustancias aceitosas y células fragmentadas. Lubrica la piel para que esté suave y tersa. Evita que el pelo se rompa. También contiene sustancias químicas que matan bacterias. Y las glándulas sudoríparas, hay dos tipos, glándulas sudoríparas écrinas y apócrinas. Las glándulas écrinas estas producen sudor y las glándulas apócrinas están confinadas en gran medida a la zona de las axilas y las zonas genitales del cuerpo. Las glándulas apócrinas empiezan a funcionar durante la pubertad bajo la influencia de los andrógenos, que son las hormonas sexuales. Las glándulas apócrinas desempeñan una función ínfima en la regularización térmica. Aún se desconoce su función precisa, pero activan las fibras nerviosas ante las sensaciones dolorosas y estresantes. Y no solo a eso, también durante las caricias sexuales. Y el pelo y folículos capilares. Un pelo es producido por un folículo capilar, es una estructura epitelial flexible. Esa parte del pelo encerrado en el folículo se denomina raíz. La parte que se proyecta desde la superficie del cuero cabelludo de la piel se denomina eje. Los folículos capilares son en realidad estructuras compuestas. La vaina epidérmica interna consta de tejido epitelial y forma el pelo. La vaina dérmica externa es en realidad tejido conectivo y dérmico. Esta zona dérmica proporciona vasos sanguíneos a la región epidérmica y la refuerza. Su papila con forma de pezón proporciona el suministro sanguíneo a la matriz del bulbo capilar. El pelo ya no es tan importante como lo era antes porque solo le sirve nada más a los animales, a nosotros ya casi no nos sirve para nada porque pues antes teníamos pelo en todo el cuerpo para protegernos de los cambios de clima bruscos, pero con el paso del tiempo pues fuimos desarrollando y ya no nos sirve para nada, para tanto. Y la uña, que es un modificador de la epidermis con forma de escara que corresponde a la pezuña o garras de otros animales.
Cada una tiene un borde libre, un cuerpo y una raíz. Los bordes de la uña tienen pliegues cutáneos superpuestos, denominados pliegues unguiales. El pliegue unguial proximal grueso suele denominarse cutícula. Como podemos ver ahí, aquí está el cuerpo de la uña, el pliegue unguial lateral, que es el que está pegado a la piel de dentro, la lúnula y la cutícula, que es el último pedacito de piel que tiene la uña. Y pues bueno, ahorita vamos con el sistema esquelético, que es el tejido óseo. El tejido óseo se encuentra en un proceso constante de crecimiento, remodelación y autorreparación. Contribuye a la homeostasis del organismo al brindar sostén y protección y, y producir células sanguíneas y almacenar minerales y triglicéridos. Todo el armazón de huesos con sus cartílagos, así como los ligamentos y los tendones, constituyen el sistema esquelético. El tejido óseo es un tejido vivo, complejo y dinámico. Las funciones del sistema esquelético. El 18 del peso corporal es del sistema esquelético y desempeña 6 funciones básicas importantes, como el sostén, la protección, asistencia en el movimiento, homeostasis mineral, el almacenamiento y liberación de minerales, producción de células sanguíneas y almacenamiento de triglicéridos. La clasificación de los huesos. El esqueleto adulto consta de 206 huesos. Existen dos tipos básicos de tejido óseo. El hueso compacto, que es denso y tiene un aspecto más suave y homogéneo, y el hueso esponjoso. Consta de pequeñas partes de hueso con forma de alfiler y muchos espacios abiertos. Como podemos ver en el ejemplo, tiene la cavidad medular, es la que está en la parte de en medio. El hueso compacto es el que está afuera y el hueso esponjoso es el relleno, por así decirlo. De ahí tenemos el hueso liso, que suelen ser más largos que anchos. Por regla general poseen un eje con una cabeza en cada extremo, como es podemos un ejemplo, el fémur. El hueso chico suele tener formas de cubo e incluyen fundamentalmente huesos esponjosos. Los huesos de la muñeca y el tobillo son huesos cortos. Los huesos sesamoideos que se forman en los tendones son un tipo especial de hueso corto. Como ejemplo, pues puse el estribo, que es un hueso que encontramos en el oído. Y también tenemos los huesos planos. Son finos, planos y normalmente curvados. Poseen dos capas finas de hueso compacto entre las que se encuentra una capa de hueso esponjoso, como podemos ver que es el hueso parietal. Y los huesos irregulares, que no se ajustan a ninguna de las categorías anteriores, como podemos ver aquí los de la espina y la columna. La formación y crecimiento y remodelación ósea. Los huesos del embrión se empiezan a formar después de la semana 7 del embarazo. En los embriones el esqueleto está hecho principalmente de cartílago de hialina, que son dos fases principales. En primer lugar, el modelo de cartílagos de hialina está cubierto por completo de matriz ósea, mediante células de formación ósea denominadas osteoblastos. Ya para el nacimiento o poco después, la mayoría de los modelos de cartílagos de hialina se han convertido en hueso, excepto dos regiones, los cartílagos articulares y las placas epifisarias. Se forma cartílago nuevo en la cara externa del cartílago articular y en la superficie de la placa epifisaria que enfrenta la terminación ósea. El cartílago antiguo que linda con la cara interna del cartílago articular y la cavidad medular se rompe y se sustituye por la matriz ósea. Los huesos en crecimiento tienden a ensancharse. Añaden tejido óseo a la cara externa de la diáfisis a medida que los osteoblastos del endostio eliminan hueso de la cara interna de la pared de la diáfisis. El hueso largo aumenta y el hueso se ensancha. A ese proceso se le llama aposicional. Se controla mediante hormonas, entre las que destacan la hormona del crecimiento y durante la pubertad pues las hormonas sexuales. Este crecimiento termina en la adolescencia cuando las placas epifisarias se han convertido por completo en hueso. El hueso es un tejido dinámico y activo. Los huesos se remodelan por dos factores: los niveles de calcio en sangre, el empuje de la gravedad y los músculos sobre el esqueleto. Como tenemos aquí el ejemplo, el centro primario de osificación, el cartílago de hialino, está cubierto por muchos cartílago de hialino. Y ya después aquí se empieza a formar el hueso esponjoso, que es la matriz de cartílago deteriorado. Y la formación del hueso esponjoso empieza y ya empiezan a tener vasos sanguíneos del brote perióstico y sigue creciendo y engrosando el collar óseo. De ahí salen otros centros secundarios de osificación y va creciendo más el hueso esponjoso, se va desarrollando más y van habiendo más vasos sanguíneos. Y ya empieza el hueso compacto, que es el que se desarrolla después del collar óseo. El canal medular, que es el que tiene la sustancia medular. Y el periósteo, que es la zona curvada del hueso. Y los vasos sanguíneos epifisarios. Y pues el cartílago articular, que siempre es el único restante de hialina. Y después tenemos la remodelación ósea, que el hueso es un tejido dinámico y activo. Los huesos se remodelan
Cuando los niveles de calcio en la sangre disminuyen por debajo de los niveles homeostáticos, las glándulas paratiroideas se estimulan para que liberen las hormonas paratiroideas, la PTH, en la sangre. La PTH activa los osteoclastos, que los osteoclastos al nivel de calcio en la sangre son demasiado elevados. El calcio se deposita en la matriz ósea como sales cálcicas óseas. La remodelación ósea es esencial si los huesos deben retener fuerza y proporciones normales durante el crecimiento óseo a medida que el cuerpo crece en peso y altura. Bueno, los huesos del esqueleto axial participan en el mantenimiento de la hemostasis, protegiendo mucho de los órganos del cuerpo, como por ejemplo el cerebro, la médula espinal, el corazón, los pulmones, también son importantes como sostén y para almacenamiento y liberación de calcio. El esqueleto de la cabeza, propiamente dicho, rodea y protege el tejido cerebral frágil. Los huesos faciales mantienen los ojos en una posición anterior y permiten que los músculos faciales expresen nuestros sentimientos mediante sonrisas o ceños fruncidos. El cráneo se localiza antes de la columna vertebral y es una estructura ósea que encierra el encéfalo. Consta de 8 grandes huesos planos, todos los demás son individuales excepto los huesos parietal y temporal. Los huesos faciales de la cara se componen de 14 huesos, 12 son pareados, únicamente la mandíbula y el vómer son individuales. Tienen una función estructural, es decir, le dan la forma al rostro. El hueso hioides no forma parte de la cabeza realmente, sin embargo el hueso hioides está muy relacionado con los huesos temporales y de la mandíbula. El hueso hioides sirve como fase móvil de la lengua y como punto de unión de los músculos del cuello, que ascienden y descienden por la laringe cuando tragamos o hablamos. La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. También proporciona puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. La columna, manteniéndolo erguido, protege la médula espinal, aporta movimientos y flexibilidad a la zona superior. El sacro está conectado a la pelvis y forma la pared pélvica posterior y fortalece y estabiliza la pelvis. El coxis, la mayoría de los mamíferos lo emplean para mantener el equilibrio. El tórax o caja torácica, tiene 3 funciones esenciales: protectora, respiratoria y conducción. La protectora actúa como una caja protectora cónica que rodean a los órganos de la cavidad torácica, como por ejemplo el corazón, los pulmones y los principales vasos sanguíneos. La respiratoria evita el colapso de los pulmones, permitiendo la respiración, así que comprime los pulmones para que no se expandan de más. Y la conducción, que es el mediastino, es un conducto que conecta estructuras que atraviesan al tórax de una región a otra. El esternón cuenta con 3 marcas óseas: la escotadura yugular, el ángulo esternal y la articulación cifisternal. Sirve como punto de intersección de los ligamentos interclavicular. El ángulo esternal ofrece un punto útil para encontrar el segundo espacio intercostal para detectar determinadas válvulas cardíacas. Y la articulación cifisternal es el punto en el que se fusionan el cuerpo esternal y la apófisis cifoide. Ayuda a producir pequeños movimientos de angulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón durante la respiración. Las costillas. El tórax está formado por 12 pares de costillas, las cuales se dividen en costillas verdaderas, falsas y flotantes. Las verdaderas son 7 pares, se unen directamente al esternón mediante cartílagos costales y sirven como soporte a nuestro esqueleto. Y las costillas falsas se unen de forma directa al esternón. Y las costillas flotantes carecen de uniones esternales. Y el esqueleto apendicular consta de 126 huesos de las extremidades de las cinturas pectorales y pélvicas. La función principal del esqueleto apendicular es el movimiento. Las principales partes óseas que lo conforman son la cintura escapular, miembros superiores, cintura pélvica y miembros inferiores. Los huesos de la cintura escapular es la clavícula, escápula, húmero y esternón. La clavícula es un hueso fino doblemente curvado que se une de manera medial al esternón y lateral a la escápula. Su función: facilita la formación de articulación del hombro, sujeta el brazo alejado de la parte superior del tórax y ayuda a evitar la dislocación de los hombros. La escápula es un hueso de forma triangular. Cada escápula dispone de un cuerpo alisado y de 2 apófisis importantes, el acromión y la apófisis coracoides. Su función: proporciona estabilidad al húmero, permitir el movimiento del brazo y de la mano. Los huesos de los miembros superiores. La estructura esquelética de cada miembro superior está formada por 30 huesos separados. Estos forman los cimientos del brazo, del antebrazo y de la mano. El brazo es formado por solamente el hueso denominado como húmero. Es el hueso más largo de la parte superior del cuerpo humano, el cual cuenta con un cuello quirúrgico propenso a fracturas y un anatómico pequeño inferior a la cabeza.
Su función del húmero es la de conectar al hombro con la articulación del codo y posteriormente con el del antebrazo. El antebrazo es formado por el radio y el cúbito. Estos dos huesos pueden llegar a articularse en pequeñas articulaciones radiocubitales y los dos huesos se conectan en toda su extensión mediante la flexión membrana interósea. Cuando el miembro superior se encuentra en posición anatómica en el extremo proximal del hueso cúbito, se encuentra la apófisis coronoidea anterior y la apófisis del olecranón posterior, que están separadas por la escotadura troclear, las cuales sujetan la troclea del húmero en una articulación. La mano consta de los carpianos, los metacarpianos y los falanges. Las características. El carpo o muñeca está constituido por huesos carpianos en dos filas irregulares de 4 huesos cada una. Los 8 huesos carpianos de la muñeca son el escafoideo, semilunar, piramidal, pisiforme, trapezoide, trapecio, hueso grande y canchoso. Su función. Los huesos del carpo cumplen la función de permitir la unión del brazo y la mano conjuntamente con varios músculos, ligamentos y tendones. Metacarpianos. La palma de la mano está constituida de metacarpianos y su principal función es dar los movimientos de la mano, así como actividades en donde implica agarrar, apretar, escribir, vestirse, cepillarse, entre otras. Las falanges son los huesos de los dedos, de igual forma su función principal es brindarnos agarre. Los huesos de la cintura pélvica forman por dos huesos coxales, coxas óseas, el sacro y el coxis. Soporta el peso es la función más importante de esta cintura. Cada hueso de la cadera está formado por la fusión de 3 huesos, el ilión, el isquión y el pubis. El ilión forma la mayor parte del hueso de la cadera. El isquión forma la mayor parte inferior del hueso coxal, que también se conoce como hueso de sentarse. Y el pubis o hueso púbico es la parte más anterior de un hueso coxal. Los huesos de los miembros inferiores soportan todo nuestro peso corporal cuando estamos de pie y tiene 3 segmentos, el muslo, la pierna y pie. El fémur es el único hueso. La pierna está conectada en toda su longitud por la membrana interósea. El pie, compuesto por los tarsianos, metatarsianos y las falanges, soporta el peso corporal y actúa como palanca. Las articulaciones, todos los huesos forman una articulación, al menos con otro hueso, a excepción del hueso hioides del cuello. Articulaciones fibrosas, huesos unidos por el tejido fibroso, y articulaciones cartilaginosas, terminaciones óseas unidas por cartílagos. Su clasificación se denomina por dos, lo funcionalmente y estructuralmente. Las articulaciones sinoviales son articulaciones en las que las terminaciones óseas articulares están separadas por una cavidad articular que contiene el líquido sinovial, como ya lo habíamos hablado de las membranas articulares, que son de los tejidos conectivos. Y aquí tenemos el tipo de articulaciones sinoviales según su forma. La articulación plana, que son los carpianos, el húmero, articulación en bisagra, que va a servir como para moverse, y la articulación en pivote, que va a ser como para dar como vueltas en círculos. La articulación condiloidea, que va a servir nada más para moverse hacia los lados, y la articulación en silla de montar, que nada más va a servir para ir hacia adelante o hacia atrás, y la articulación enartrósica, que puede dar vueltas en todos sus ejes. Articulación plana, movimiento de corrimiento o deslizamiento. Los movimientos no son axiales, es decir, que el deslizamiento no implica rotación en torno a ningún eje, como por ejemplo las articulaciones intercarpianas de la muñeca. Las articulaciones en bisagra forman terminaciones cilíndricas de un hueso. Los movimientos son uniaxiales, solo movimientos en torno a su eje. Movimientos angulares que solo se permiten en un plano como una bisagra mecánica. Ejemplo, pues el codo, el tobillo y las que hay entre las falanges de los dedos. Y pues aquí tenemos un ejemplo de una bisagra. Y pues aquí tenemos la articulación plana y la articulación en bisagra. La articulación en pivote forma las terminaciones redondeadas de un hueso. Son uniaxiales, solo giran en torno a su eje largo. Como por ejemplo la articulación radiocubital próxima y la articulación entre el atlas. La articulación en condiloidea forma superficies articulares ovaladas. Permiten que el hueso se desplace de lado a lado y de delante hacia atrás, pero el hueso no puede girar en torno a su eje largo. Movimiento en torno a dos ejes baxiales, como en las articulaciones de los nudillos metacarpofalángicas. La articulación en silla de montar tiene un área cóncava y otra convexa, como una silla de montar. Son biaxiales, permite que el hueso se desplace de lado a lado y de delante hacia atrás, pero el hueso no puede girar en torno a su eje, como por ejemplo las articulaciones del pulgar
y al cruzar los dedos. Las articulaciones inartróficas forman cabezas esféricas, son multiaxiales, permiten el movimiento en todos los ejes, incluido la rotación, como por ejemplo el hombro y caderas. Y bueno, pues hasta aquí el video. Espero se entienda y ya. Gracias. Buenas noches.